Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. En el día de hoy nos encontramos nueva vez en el libro de los Salmos. ¿Y qué son los salmos? Los salmos son un conjunto de himnos y oraciones, los cuales fueron inspirados por Dios en el corazón de los salmistas, donde encontramos al rey David como el autor de muchos de estos salmos. Y este es el caso del salmo que hemos citado en esta mañana de hoy, el Salmo 69, donde encontramos al salmista David levantando una oración, levantando un clamor delante de Dios y expresando la angustia que sentía su corazón en ese momento. Como ya hemos mencionado, el Salmo 69 es un salmo de oración, un grito de angustia de parte del salmista. Pero a la vez que es un salmo de oración, también es un salmo profético, un salmo que nos habla acerca de los padecimientos de Cristo, que nos habla acerca de aquella angustia, aquellas situaciones que se habrían de dar en la vida de nuestro Mesías. Así que al leer este Salmo 69, donde vemos el corazón del salmista rendido delante de Dios, pasando por esta difícil situación en la que él se encontraba en ese momento, siendo perseguido por sus enemigos. Pero al leer este salmo, debemos de contemplarlo más allá. Debemos de contemplarlo a la luz de lo que fue la vida de Cristo. Así que vemos que en el Salmo 69, el salmista comienza diciendo: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Nosotros podemos contemplar a través de las palabras del salmista en la angustia que se encontraba en ese momento. Sabemos que el salmista estaba siendo perseguido. Había adquirido muchos enemigos sin que tuviera causa alguna la enemistad de ellos contra él. Y es lo mismo que nosotros vemos que aconteció con el maestro. Muchos se volvieron en contra del Mesías, hasta el punto que fue crucificado por sus enemigos, y esto sin causa alguna. Y es lo que el salmista está tratando de llevarnos a entender, a reflexionar. Y aunque él no sabía que se estaba refiriendo al Mesías en este momento, Dios permitió que estas palabras quedaran plasmadas allí para confirmar todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que al leer el Salmo 69, debemos de leerlo no solamente como un grito de angustia, como una oración de clamor delante del Señor, sino como una confirmación de lo que la palabra de Dios había dicho referente a Cristo. Vemos que en el versículo 2 él dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Era tal la angustia del salmista que él expresa cómo él se sentía en ese momento. Él sentía que estaba como en una arena movediza, donde sus pies no podían encontrar dónde afirmarse. Él sentía como que se estaba hundiendo. Él sentía como que ya las aguas le habían anegado, habían venido sobre su cabeza y que no había ya salida para él en ese momento. Dice el versículo 3: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Era grave la situación en la que se encontraba el salmista en ese momento. Era mucha la angustia por la que le estaba pasando, y esto sin causa alguna, según lo vemos declarar en los versículos más adelante.
Él dice en el versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Él entendía que aquellos que se habían levantado contra él, se habían levantado sin causa, pues él no había cometido ninguna acción por lo cual ellos se levantaran contra él. Y es lo mismo que aconteció con nuestro Señor. Muchos se levantaron contra él. Muchos fueron sus enemigos. Muchos dijeron, crucifícale, crucifícale, pero sin causa alguna. Sean hechos poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Estas palabras podemos verlas en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 25, donde vemos a Juan hablar acerca del Mesías y citar estas palabras de este salmo, donde él dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Así que es lo mismo que vemos al salmista aquí expresar, cómo él había sido aborrecido sin causa, y profetizando sobre el Mesías, cómo éste sería aborrecido sin causa también. Dios, tú conoces mi insensatez, decía el salmista. Él estaba aquí expresando las intenciones de su corazón. Él estaba a descubierto delante de Dios. Él decía, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. En otras palabras, él estaba diciendo, tú sabes lo que yo soy, tú sabes lo que hay en mí, nada de mí te es oculto. Por lo cual él decía, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Nosotros sabemos en cuanto a Cristo, cómo Él fue como extraño para sus hermanos. Aún sus hermanos no creían en Él. Aún los hijos de su propia madre, que eran sus hermanos, no creían. No le veían como el Mesías. Él fue como extraño para ellos. Y dice el versículo 9, otro texto que habla acerca de Cristo, que testifica acerca de su ministerio mesiánico. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 3. Y también vemos a Juan también expresar estas palabras en el capítulo 2, versículo 17, citando esto mismo que dijo el salmista referente a Cristo. Así que como hemos estado diciendo, este Salmo 69 es un salmo profético que habla claramente acerca de Cristo. Y aunque vemos que es el salmista el que está expresando su aflicción, su padecimiento, su angustia en ese momento, esto fue utilizado por el mismo Dios para hablar acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el versículo 10, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerle por proverbio. Todas estas cosas vino a hacer nuestro Mesías para aquellos que se convirtieron en sus enemigos. El versículo 12 nos dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Este Salmo 69 nos revela claramente acerca de los padecimientos de nuestro Mesías, a la vez que también refleja
los padecimientos en que se encontraba el salmista David. Vemos en el versículo 16 que él dice: Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Nosotros vemos que para el salmista David, Dios era su refugio, al igual que como para Cristo, su Padre también fue su refugio. Y en cuanto a nosotras, mis hermanas, Dios sigue siendo nuestro refugio. Él es a quien nosotros debemos de ir cuando nos encontramos en medio de la angustia. Él es el que nosotros debemos de ir cuando muchos son los que se levantan en contra nuestra, sin causa alguna. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vemos que esta es una profecía clara sobre Cristo, sobre cuando se encontraba al pie de la cruz. ¿Cómo le dieron a beber hiel? ¿Cómo le dieron a beber vinagre? En medio de su angustia, en medio de su aflicción. Pero aún así, él encomendó su alma al Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron sus palabras. Así que, mis hermanas, este salmo de hoy nos lleva a reflexionar sobre a quién nosotros debemos de ir cuando nos encontramos en medio de la angustia. Nosotros vemos que el salmista acudió a Dios. Nosotros vemos que Cristo al pie de la cruz acudió a su Padre. Y nosotras, mis hermanas, ¿a quién hemos de acudir? Hemos de acudir a este mismo Dios que libró al salmista y que libró a Cristo aún en medio de sus más terribles angustias. Por eso él termina diciendo en este salmo: alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. Los descendientes de sus siervos la heredarán, y los que aman su nombre habitarán en ella. Es por causa de todo lo que Cristo padeció que hoy nosotros tenemos promesas, promesas de salvación, promesas de vida eterna, promesas de habitar en un cielo nuevo y tierra nueva, donde Cristo nos fue a preparar morada. Y esto a causa de haber sido librado por su Padre, aún en medio de las peores de sus angustias. Termino, mis hermanas, esta reflexión con el versículo de gracia que hemos citado. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Así que nuestra salvación viene solamente, únicamente de nuestro Dios, y en medio de nuestra angustia, a Él debemos de clamar. Que el Señor le bendiga a mis hermanas y nos ayude a seguir meditando en su palabra.